¿Qué tal amigos de Ventanilla TV? Hoy lunes 6 de abril nos encontramos nuevamente en vivo en tu programa Tomamos un Café. Hoy también, luego de Pascua, luego más antes, estamos también con la cultura, la literatura y también la historia del Callao. Hoy día me encuentro con un amigo también chalaco, Antonio Sarmiento. Él es escritor también, muy conocido por todo el Callao y sobre todo con gran trayectoria también profesional, educativa y formativa también en todo el primer puerto chalaco. Así que amigos, compartan para que puedan ver también la información y también conocer un poco más de la historia y de la identidad en nuestro Callao. ¿Cómo está, amigo Antonio? Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa. Gracias, Carlos. Gracias por la invitación a esta entrevista para hablar un poco sobre lo que es el arte, la poesía y un poco sobre mi obra también. Coméntanos un poquito, amigo Antonio, ya tienes también una gran trayectoria artística, también profesional en el arte, y sobre todo en el mundo de la cultura, la historia también del Callao, y siempre también como un chalaco, también vemos todos tus libros que tienen bastante identidad justamente con el puerto, con el Callao. ¿Cómo nace en este caso la idea de Antonio de escribir libros? ¿Cómo nace? ¿De colegio, de niño, o de tu padre de repente también son escritores? Así es. En realidad todo empieza por mi padre. Soy aquellos escritores que piensan que a través de la sangre el que llama hacia la escritura. De muy niño siempre veía a mi padre con un libro en mano, siempre con un diccionario tratando de investigar el significado de las palabras. Incluso él fue pescador, patrón de lancha, y dentro de sus anécdotas, por ejemplo, él me contaba, dentro de su amor por la poesía, cuando estaba, digamos, en la pesca, pero todavía estaban navegando, digamos, Claro. no estaban en el centro, digamos, para hacer la cala de peces. Ya. De repente se le venía la inspiración, cogía su papel y daba el timón al segundo. Y él empezaba estaba la luna llena y empezaba a escribir su poema. Me lo dijo en una oportunidad y siempre se me quedó eso, porque en todo caso él empezó a escribir de la misma fuente de la naturaleza, Claro. de la propia fuente. Entonces, creo que eso me impactó mucho. O sea, digamos que era un poeta empedernido, que veía algo justamente y de frente quería escribir, no quería pasar ni un segundo más. Así Era un es. enamorado de la literatura. Un loco enamorado. Él era un pescador como todos los pescadores sagaces, muy hábiles, pero con una sensibilidad exquisita para el arte. Y en este caso como literato, también tu papá también le gustaba también naufragar, nadar, ¿no? En este caso pescar también. En este caso usted es conocido también por el poeta de los dos puertos también, ¿no? Usted nació también en Chimbote, nació también tú en el Perú, en el norte. ¿Y cómo llegas también al Callao? ¿Cómo llegan ustedes, la familia Sarmiento? Yo nací en Chimbote, en un barrio antiguo, La Florida. Al frente de mi casa había una fábrica de pescado. A una cuadra estaba el mar. Prácticamente, cuando tenía 9 años, mi padre obtuvo por sorteo una casa en Ciudad del Pescador, aquí en Bellavista, Claro. en la época del gobierno de Velasco Alvarado. Entonces, estoy hablando del año 75, y él decidió trasladar a la familia aquí a la Ciudad del Pescador. O sea, dejó todo justamente en la casa, en este caso del Chimbote, para llegar al Callao también. Se enamoró ahí usted del Callao, de muy niño. Así es, yo ya desde los 9 años, pues imagínate, casi 45 años, vivo aquí en el Callao, he echado raíces, mi familia es chalaca, Ah. los
las labores, los trabajos en muchas instituciones aquí en el Callao. Tú como ganador también de premio también COPE también a nivel nacional a través de de la Bienal también, esta edición que fue en el 2015, ¿no? 2015 en esta edición número 12. ¿Cómo fue justamente ser parte de este premio justamente y sobre todo el Callao, representar al Callao como ganador también, uno de los chalacos que representa también a la historia, ¿no? De nuestro país? Así es, justo el año 2015, eh, pude obtener el premio COPE de poesía organizado por Petro Perú y en realidad la temática fue, digamos, el terremoto que asoló Ancash en 1970. Yo todavía en el año 70 tenía 4 años y apenas recordaba un par de imágenes, sencillas, un par de imágenes, un tío mío dando una patada, un portazo para sacar a una persona, de O sea, pequeño, tú dices en esa época en esa época estabas justamente ahí en esta época, 4 años, chico todavía, estabas, ¿no? todavía estaba en Estabas, ¿no? Chimbote, y otro tío que se iba y se acercaba mientras la tierra giraba, temblaba. Esas dos únicas, digamos, imágenes ¿Ya? fueron las que me acompañaron durante toda mi vida. Yo cada libro, la verdad, los primeros libros me demoraba 2, 3 años, 4 años. Increíble. Para escribir este libro, la comedia, La colina interior, Aquí están me imágenes. demoré aproximadamente de 3 a 4 meses. Y la gente, mis amigos me decían, ¿En ¿cómo? cuántos meses estaban? ¿En cuántos meses más fue que se escribió el La- libro? Nada más. me dijeron, ¿cómo? Yo les dije que en realidad las experiencias las tenía toda la vida, solamente me faltaba volcarlas. Y en Claro. esos meses muy fértiles, en forma rauda, inaudita, volqué, digamos, todo ese sentimiento, todos esos recuerdos que tenía y salió el libro y ese libro lo envié al concurso y tuve la suerte de que obtuviera el primer puesto. Justo en este caso, qué interesante poder tener justamente un libro como esto que te inspira justamente lo que hay también de repente abajo de la tierra, ¿no? Cómo inspira justamente, aparte del mar también que está abajo de la tierra, está los puertos, tu padre, la familia, cómo nace justamente esta inspiración poder crear en 3 meses todos tus libros de la colina anterior. Claro, yo siento, Carlos, que en realidad tiene muchas connotaciones. Yo cuando escribí el libro, algunos años, el 2010, había perdido a mi abuela. Fue para mí como una especie de cataclismo interior. Mi Claro, padre lo perdió el año 2013, o sea que, y para escribir sobre el terremoto ya tenía previamente otros terremotos interiores que me habían sacudido. Entonces, en cierto modo, yo anexo un poco o vinculo el significado del terremoto real, concreto, que se realizó o que hubo en Ancash, con esos terremotos interiores que yo también viví a la muerte tanto de mi abuela Inés como mi padre Abraham Sarmiento. Y claro. por otro lado, pienso que el escritor debe, para escribir sus mejores obras, debe escribir como una especie de temblor necesario, Claro. terremoto Hay necesario que para vivirlo, ¿no? escribir las mejores obras. ¿Tú crees de repente que tu obra, quizás en este caso, tienes bastante inspiración de repente de Vallejo? ¿Te gusta mucho Vallejo también? Como parte también de influencia artística. Has hablado de mi abuela y mi abuela, ¿sabes qué? Nació justo en 1922, nació en Santiago de Chuco. Ah, también es la en tierra, la, también en la tierra de Vallejo, castellano. justo. Entonces, mira qué casualidades, ¿no? Entonces, en realidad, bueno, Vallejo es una de las influencias importantes que ha marcado también pautas en mi poesía, indudablemente. Así es. Y en este caso, como literatura, también ya poco a poco el artista también va creciendo, madurando, ¿no? En este caso, tú escribes desde muy niño, me comentaste también desde muy joven también, viendo tus padres un poco cómo también escribían en el barco. ¿Cómo nace el primer acercamiento a ti de literatura ya profesional? Ya, ¿cómo nace? ¿De repente estudiaste literatura o fue algo que te apasionó de repente hasta el día de hoy? Sí, yo, luego de ese acercamiento muy provechoso con mi padre, por supuesto, empecé a escribir ya desde el colegio y el año 84, cuando ya estaba en quinto año de secundaria, fui a uno de los talleres que realizaba un poeta de la generación del 70, César Toro Montalvo. Claro, Eh, yo iba y encontraba cada jueves
a un escritor de la tradición literaria peruana, escritores de los años 50, 60, escritores grandes como Javier Sologuren, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, la generación del 70 en su conjunto. Pude alimentarme directamente escuchándolos, viéndolos, y en realidad a partir de era un simple escolar. No. Y allí conocí a un grupo que eran universitarios y editamos una publicación, una revista que se llamó Pecado Original. Me eligieron porque parece que tenían ya en esas épocas, digamos, algunos rasgos para la poesía. Y así, luego ingresé a la Universidad Garcilaso de la Vega, donde también estudié lengua y literatura. O sea, digamos que tú, aparte de ser apasionado por la literatura, también has estudiado justamente lo que es literatura, eres un profesional también para muchos. De repente hay muchos escritores que no se dedican, justamente no han estudiado literatura, pero en el tiempo también, con el tiempo nacen también, o se forman también como escritores, ¿no? Muchos, o sea, cualquiera puede escribir en realidad, cualquier persona, pero Así en es. este caso como formación también, como profesional también, ¿no? De la universidad y sobre todo de las artes. Un poco se desliga del concepto poético, ¿no? ¿Qué es la poesía? En realidad, en cierto modo, un poco la poesía puede ser tanto la inspiración como el conocimiento, porque Claro, muchos escritores piensan que lo más importante es solo la inspiración. claro, No, en realidad se vincula necesariamente con lo cognitivo, con el conocimiento, con la aventura del conocimiento, ¿no? Entonces, uno no deja de lado al otro, al contrario, se integran. Es importante la lectura, la investigación, el conocimiento de la historia, hay que leer de todo, no claro. solamente poesía, se lee narrativa, todos los libros. Entonces, de alguna forma eso desencadena el espacio poético, la poesía en sí mismo, ¿no? En este caso, en esta época tú al inicio te hiciste por ser poeta de repente, o dijiste de repente voy a hacer cuentos, novelas de repente, o teatro, o siempre dijiste voy a ser poeta. Mira, yo también escribo narrativa, escribo teatro, me gusta, tengo algunas obras de teatro todavía no publicadas, y con relación a la narrativa te diré que la mejor narrativa aparece en mi poesía, ¿Ya? porque mi poesía en cierto modo siempre trata de contar algo. Claro, si en este caso, si inicias en una novela o una historia, en este caso ya los de versos, están contando ya algo, ¿no? En este caso, vamos a leer de repente una, quizás, ¿te sabes alguna de repente de memoria de repente que quieras contarnos, o te parece si lo leo de repente, o Eh, te gusta de repente? bueno, en realidad yo generalmente leo, a veces la memoria un poco, acá justo hay una para mi abuela. Está, eh, excelente, ¿no? estábamos, ya que estábamos hablando, y O sea, eso escrito para toda la familia, para todos. es un texto breve, Pájaros de fuego, ¿no? sí. Antes de que el rápido cielo venga a llenar el hueco que deja lo nombrado, con polvo y uranio, con vacío y soledad, llamaré esta calle con tu nombre que se eleva en la colina de los muertos, de entre todas las palabras del mundo, en una aurora esencial y horas como frutos, para escarbar en tu silencio, más allá de la palabra, antes del tiempo, con uñas que arañen la muerte, con sombra y sangre, empapado de furia, con leguas de noche. Qué bonito, excelente, ¿no? Es un poema que está dedicado, en realidad el libro, una gran parte está publicado o gira en torno a mi abuela, ¿no? Que en realidad siempre ha sido una figura clave, emblemática de mi vida. En este caso ya fue ya en una composición que tú hiciste como un homenaje a tu abuelo, de repente antes, de repente cuando estaba quizás de repente ya un poco mayor de edad también, de repente, sabías de repente que en ese caso la muerte también es inevitable, ¿no, amigo Antonio? Uno siempre pasa también por estas cosas que a veces uno no quisiera que nadie se muera, familiares, pero lamentablemente, como estos pájaros también libres, también que vuelan, tienen que volar, ¿no? Así es, sí, justamente eh, la colina interior, en cierto modo, representa eso que tú señalas, ¿no? Siempre en mis títulos el ser humano está presente, esa colina interior es la colina de todo ser humano, está hablando del pozo, el alma, en su propia existencia, de alguien que de repente está en su elevación, como una especie de oración, frente al dolor, frente a la muerte y también frente a la felicidad, claro que Claro. sí. En este caso tú puedes tocar todas las veces, en este caso, felicidad, muerte, todo, en una sola poesía,
o tratas de sacar un poco de diferentes temas en cada poesía? Eh, Depende de los estados de ánimo, depende de los estados de ánimo. De allí se tejen las diversas temáticas con relación a los poemarios, pero indudablemente eh, el tema de la vida como de la muerte no están distanciadas, Están ligados, están ¿no? ligadas, Así indudablemente. es, ¿no? En este caso, amigo, la colina interior es bastante para todos los que quieran también leerlos, también son poemas bastante bonitos, justamente interesantes, para que uno pueda también un poco ver también lo que también expresa también el alma nuestro amigo Antonio Sarmiento. Entonces, para todos los que puedan también comprar los libros, también pueden todavía de repente a los teléfonos que están en pantalla, pueden también comprar o también está en una librería especial. Bueno, generalmente yo mismo, digamos, los llevo a algunas ferias de libros. No los tengo en librerías. Antes sí los llevaba, ahora casi Claro, prefiero yo mismo, digamos, tener un encuentro con el lector. con el lector, sobre todo en las ferias de libros, en algunos distritos, pero también, sobre todo en colegios, ¿no? Me gusta Excelente. mucho ese vínculo y poder hablar con los alumnos. Bien. En breve, amigos, luego de comercial, vamos a hablar un poco más también de la educación, lo que es también el trabajo también que ha hecho también en los colegios. Nuestro amigo, también escritor chalaco, Antonio Sarmiento. Para todos, se compartan, amigos, no se conecten. En breve, seguimos también con más en el programa Tomamos un Café. Franja electoral, Elecciones Generales 2026. Entregaremos 2 millones de viviendas en favor de las familias que necesitan un primer hogar, de los matrimonios jóvenes y las madres solteras. Limatambo, donde estamos hoy, es un testimonio de lo que puede lograr el Estado cuando se pone las pilas y decide trabajar en favor de los peruanos de bien. Ese es mi compromiso y el compromiso de Libertad Popular, a través de un agresivo programa de edificaciones en alianza entre el sector privado y el gobierno nacional. Belaúnde presidente. Libertad Popular. Vamos a realizar una revolución parlamentaria. Eliminación del sueldo. Si chambean, ganan. Revocatoria del mandato. El pueblo los pone, el pueblo los saca. Eliminación de los mochasueldos. Eliminación de la semana de representación, que es más bien de turismo. Y por supuesto, eliminación del transfugismo. Salen de la bancada, se van a su casa. Este 12 de abril marca todas las manitos de Perú Acción. Franja electoral, Elecciones Generales 2026. Bien, amigos, seguimos con este segundo bloque del programa Tomamos un Café, hoy lunes 6 de abril. Compartan, amigos, también porque estamos con un amigo Chalaco. Él también ha sido ganador también de un importante premio a nivel nacional. Y también estamos para que nos cuente toda la historia del Callao y también todo lo que viene justamente con la identidad chalaca. Entonces, amigo Antonio, para mí estamos justamente para todos los que preguntan también. Tiene bastante libros que has traído para todos que quieren ver, conocer un poco más de tu literatura. Esta, por ejemplo, esta obra de Tierras que demoran al sur también. Buen nombre también, ¿no? Bien poético, ¿no? Sí, Incluso parece una canción también, ¿no? sí, en realidad mira, tiene algunas cosas que decir. Por ejemplo, ese libro lo escribí eh, el año de la pandemia, el año 2020, prácticamente cuando estábamos todos encerrados. Claro, Pero en mi caso no escribí tanto frente a esas circunstancias de dolor eh, para, para replicar, digamos, esa situación triste, dolorosa que todo el mundo, digamos, atravesaba en ese momento, sino que al final de ese túnel había una luz, y esa luz para mí era la patria. El Perú fue para mí como una especie de tabla de salvación, porque recuerda que el año 2021 se cumplía el Bicentenario Patrio, claro. los 200 años de emancipación. Y se perdía un poco, porque la época también del COVID se perdió. O sea, esa fiesta tampoco también se perdió un poquito, ¿no? Justamente se dejó de lado un poco la fiesta que había por el COVID, ¿no? Prácticamente no se realizó ningún evento, digamos, Masivo, ¿no? como debería haber hecho por ser el Bicentenario Patrio. Claro, Pero yo veía, digamos, en ese encuentro con la patria, no solamente también esa posibilidad de salir, digamos, adelante del claro. peruano, ¿no? Del peruano emprendedor,
del peruano que no se queda atollado, atorado en estas circunstancias dolorosas, sino que había que enfrentar justamente esa situación para poder, en este caso, frente a la palabra, trascender. Acá hay un poema justo que dice poema coral también para Alfonso de Silva. ¿Es un amigo de repente de Silva o quién es, no? Te comento, Alfonso de Silva fue un artista chalacua. También, ¿cómo es? Fue un pianista de la época de César Vallejo, fue su mejor amigo de Vallejo. Oh, caray. El Callao tuvo el mérito de que uno de sus hijos, uno de sus poetas, fuese el gran amigo de César Vallejo. Vallejo no escribía, digamos, poemas dedicados a ningún escritor con nombre en sus poemas, pero sí lo hizo con Alfonso de Silva. El único, ¿no? Por lo menos 2 poemas en poemas humanos. Hay un poema, Alfonso, estás mirándome, lo veo, desde el plano implacable, donde mueren los siempres, donde mueren lineales los jamases. Palpablemente, tu inolvidable cholo te oye andar en París. Eso se lo dedicaba a Alfonso de Silva, y él había nacido aquí en el Callao. Qué bien, en este caso fue un amigo también de Vallejo, también un chalaco, también en este caso un músico, un pianista, que tocaban también en vivo, tocaban, ¿no? Con los pianos, con los poemas. Vallejo, cuando él va a París, en realidad estaba prácticamente sin dinero, y el primero que, digamos, lo ayudó fue Alfonso de Silva para que pudiera, digamos, alimentarse. Claro. ¿No? En este caso, usted ha conocido también al señor Alfonso, ha tenido de acercamiento a Alfonso, o a un familiar de repente cercano al chalaco también como ellos, que han dejado también historia en Callao. Bueno, Alfonso de Silva muere el año 37. Dejó un hijo que lo sobrevivió por muchos años, pero en realidad su historia trágica también de Alfonso de Silva quedó, pero también queda su música. Claro. Un pianista notable, que está ahí, su música, casado con Alina da Silva, que también fue nacida en La Punta y fue un emblema, un artista notable, cantante, de la época de los escritores surrealistas de los años 30. Ella tocaba tango, incluso pudo tocar o cantar con Carlos Gardel. Así también. Hay según las referencias, entonces ellos eran esposos, tuvieron un hijo. Son una pareja de chalacos notables, ¿no? Claro, en este caso, justamente hablando un poco también del surrealismo que hubo también en esa época de la corriente europea con Dalí también, ¿no? Claro. En esa época también donde había bastante escritura, con Europa también, con Salvador también en ese caso, había bastante justamente de escribir un poco de lo que uno creía o pensaba, o también de otra forma también de ver el mundo también a través del surrealismo, ¿no? La pintura también, la poesía, todo se unió, también la música también en este caso. ¿Has tocado usted un día de repente música en vivo con piano de repente, o declamando poesía, o de repente sería bonito ver en el Callao, en el Teatro Nuevo que han inaugurado también en Callao, sería bonito esas obras musicales, ¿no? Que se han perdido, ¿no? Claro que sí, hay que recuperarlas. En realidad, la vanguardia tiene, digamos, donde podemos identificar varios grupos de artistas aquí en el Perú. En Europa está pues el surrealismo, está el dadaísmo, el futurismo, y aquí en el Perú también, digamos, una tendencia de vanguardia increíble. Entonces, eran épocas de furor, de un tipo de poesía, digamos, que en realidad daba pie a una escritura novedosa, distinta. Claro. ¿No? Donde encontramos, por ejemplo, Trilce, que el año publicó en 1922, fue, digamos, un libro revolucionario dentro de la lengua castellana, ¿no? Después también sacó Chitilla, empezaron a sacar también Eran los Negros, y muchas obras justamente que añaden también a poder también uno estudiar también, como en este caso, cultura general, porque justamente estos libros de Vallejo han marcado épocas, ¿no? Para todos los que han justamente, que gusta la historia, le gusta la lectura, ¿no? La poesía. Usted considera hoy en día, usted como formador, también educador en colegios, ¿cómo ha visto la educación? ¿Cómo ve la educación en el Callao?
A través del arte, ¿no? Lo he visto porque yo doy, digamos, talleres tanto en colegios del mismo Callao como también de diferentes distritos, Claro. también en Ventanilla. ¿Ya? He dado en muchos colegios talleres de poesía, de narrativa, de ensayo, de declamación. Y veo, la verdad, mucha sensibilidad, mucho talento, pero falta apoyo. Falta apoyo, ¿no? Falta apoyo. He podido, bonitas experiencias, alumnos, alumnas que de verdad han dejado o tienen, digamos, esa marca muy, muy artística, ¿no? Entonces, he leído poemas que de verdad me han dejado un poco asombrado. Falta trabajar, porque esas cosechas deben ser, digamos, continuar. Claro. En este caso, ¿tú consideras que falta apoyo? En este caso, el gobierno, el Estado también que puedan, en este caso en los colegios, replicar también estos proyectos que tienen, de repente, como usted dice, ¿no? Desde los jóvenes puedan expresar también sus emociones a través de la lectura, ¿no? A través de la escritura, contar la historia, cuentos. No, usted no ha visto en esta época, de repente, otros años, usted como docente, ha visto en este caso que se han desarrollado talleres también en los colegios. Y mm, hay digamos, actividades, gestiones que se han realizado. Por ejemplo, te comento, Carlos, yo por lo menos los 3 últimos años estoy trabajando un proyecto cultural a través del gobierno regional, que es Villa Cultura, que junto con otros escritores vamos a los colegios para orientarnos, para hacer talleres. En mi caso, ya te mencioné poesía, ensayo, narrativa, para los distintos concursos que hay, tanto para juegos florales, el concurso regional del Callao Carlos Conchaboy, o también el concurso nacional José María Arguedas. Entonces, vamos, hay digamos, por ahí Hay un bastante apoyo, casos. pero no, digamos, son algunos casos. Claro. Pero tampoco no puede llegar a todos los colegios, ¿no? O sea, le gustaría a usted llegar a todos los colegios de repente con un grupo de escritores, en este caso. Se requiere pues que sean los escritores invitados para que vayan a los colegios, porque ellos, desde su propia experiencia, ellos pueden aportar mucho. Claro. O sea, Uno se queja de repente de todo lo que hay en el país, todo lo que se vive en las familias, pero justamente falta este apoyo también, como se dice, de las autoridades que puedan llegar también con el apoyo, como debe ser en el gobierno, sobre todo en los colegios, ¿no? De que aporten, ustedes que son escritores o artistas, que vayan también a educar también en los colegios, ¿no? Que no se pierda, o la currícula también está atrasada muchas veces, que no han modernizado como debe ser la educación. Se ha claro, atrasado. claro que sí, ¿no? Y que haya una lectura, sobre todo también regional, que se difunda a los escritores de la región, Claro. ¿no? Que es Muchas veces se ha quedado ya la currículum con libros, en este caso de historia, antiguos, en este caso, que está bien estudiarlo, pero los libros de hoy en día nadie los conoce, los libros actuales. O sea, los colegios no hay, o bibliotecas municipales tampoco no hay esos libros donde alguno pueda también leer también, ¿no? Educarse también. ¿Qué opina usted de eso? Que la gente pueda también, los nuevos colegios, también tener una biblioteca de repente en su aula, en su colegio, donde puedan haber libros de todos los escritores chalacos. de todas maneras tendría que haber así. Entonces, Claro. porque mira, por eso que se han estado realizando, yo por lo menos he estado participando dentro de este programa, por lo menos el año pasado, 41 ferias de libros en diversos colegios para que se conozca a los autores de la región. En todo el Callao han estado, con Martín Feria han estado. En diversos En todo el año. colegios, en diversos Todos los colegios. ¿Y cuánto Sí. tiempo normalmente dura esas ferias escolares o esos talleres? Bueno, puede ser, por ejemplo, 2 o 3 horas en la mañana, 2 o 3 horas en la tarde, y conglomera a todos, digamos, a todo el colegio, ¿no? Claro. Entonces, vamos en un inicio a las aulas, cada escritor le va dando las experiencias, le va traspasando a los alumnos, y luego hay una feria en el patio de libros. También. Y- En este caso, los niños pueden también sus libros también vender, ofrecer también al público, de repente a los padres, o de repente también a los mismos profesores también. Pueden también hacer como un trabajo también ya de emprendimiento, traer los libros, ¿no? Porque a veces uno dice que no se puede también vivir del arte o los libros, o usted justamente puede dar fe de que puede vivir de la docencia, del arte, de la escritura. Sí, uno es un emprendedor en todas las, digamos, en todos los géneros, ¿no? En este caso también dentro del arte uno tiene pues que asumir también que el libro debe llegar, digamos, a todos los lugares posibles. Claro. Entonces, solamente feria de libros, talleres,
digamos, Hay que difundirlo, ¿no? ver para poder llegar a un gran conglomerado, ¿no? Así es. Mira, amigos, entonces vamos a una pausa comercial y regresamos también con nuestro amigo Antonio Sarmiento, el escritor que está dando justamente toda la identidad, mostrando todo el talento y también todos los libros plasmados para que ustedes puedan también conocer un poco más de su talento y su obra. Franja Electoral Elecciones Generales 2026. Cuando digo primero la gente, los poderosos se asustan, me temen, porque no negocio ni con la mentira ni con la impunidad. Conocemos el Estado y sabemos cómo ponerlo al servicio de la gente y no de unos pocos. Ponerlo a tu servicio, porque sales adelante, a pesar de la inseguridad y la injusticia. Esto tiene que terminar y estamos acá para hacerlo juntos. Porque el poder no es de ellos. Es tuyo. Es de la gente. Por la reconstrucción social del país, el FREPAP se levanta con la fuerza de su identidad moral y compromiso con el país, promoviendo una educación inclusiva, con tecnología y valores, trabajo digno, agrosostenible, igualdad y más oportunidad para todos. Este 2026, tu alternativa es el FREPAP. Este 12 de abril, marca los 4 pescaditos. Franja Electoral Elecciones Generales 2026. Bien, amigos, seguimos en vivo también con el programa Tomamos un Café y también con la literatura de nuestro amigo Antonio Sarmiento, el Chalaco. Y este libro justamente Sin piloto automático, un poquito de qué trata, amigo, por la foto acá podemos ver también un poquito también surrealista, ¿no? Pero lo que se ve también, es inspirado también, depende del surrealismo también, ¿su amigo Dalí también o no? Sí, tiene en realidad esa técnica o esa tónica. La idea era, tiene que ver un poco con el tema de la migrancia. Pero aquí los seres que están migrando son seres de la naturaleza. Ya. Un cactus, un cuy, un paiche, El hombre, ¿no? sí, y una merluza que hacen alusión a las 3 regiones del Perú, costa, sierra y selva. Ah, qué bien, ¿no? Entonces, es una especie de bestiario poético, lúdico, van caminando por el desierto en un mundo de posguerra, como está el mundo ahora, un mundo de posguerra, y van en búsqueda del ser humano, van en búsqueda de la humanidad, pero como Moisés en busca de la tierra prometida, en este caso ellos tampoco encuentran al ser humano, porque el ser humano está un poco perdido, Claro. ¿no? Entonces, entre nieblas, entre brumas. En este caso es como buscarse uno mismo en este caso, o sea, regresar a uno mismo. Salir justamente, pero regresar justamente al interior. Exactamente, es salirse, como tú señalas, de uno mismo para desde lejos mirarse a uno. Claro. ¿Cómo está de verdad, digamos, en su situación emocional? Y estas imágenes, justamente estas fotos que usted hace o estas gráficas, ¿tienen alguien que dibuja también o usted también hace dibujo también de las? No, esto fue Ilustrador. un amigo ilustrador chileno, Robledo, en realidad. Ilustradores. Sí, fue un gran amigo mío, pudo darme, digamos, de acuerdo un poquito a lo que yo requería, pero él fue el que me dio la Claro. impresión. Qué bien. En este caso, como usted comenta, estos libros normalmente que son poéticos, también muchas veces uno busca también de repente salir un poco de sí mismo para encontrar también como muchas veces para regresar, también madurar también en el tiempo, ¿no? Este libro normalmente usted lo escribe justamente en el año 2000, época también de pandemia, también comenta, ¿no? Pandemia. 2000, eso fue antes, 2018. Antes, 18, ¿no? 2018. La madurez creadora justamente ya, esta época ya un poco más madura como literatura, ya, ¿qué se inspira normalmente usted, aparte de como ser humano, usted mismo, de repente inspirado en alguien más, de repente, Sí, sí. como punto de partida, ¿no? Sí, yo en realidad tengo entendido de que en el caso de la poesía puede ser, digamos, de índole individual, pero generalmente ahí en mis libros, como estás mostrándote, son, digamos, un poco, la visión es mucho más el conglomerado, la Claro. masa, ¿no? Un poco la masa vallejiana. La mayoría. Aquí, en tierras que demoran al sur, es el espacio de la patria, es el país. Aparecen los grandes escritores peruanos. En este espacio, si bien es cierto, hay en Sin piloto automático, si bien es cierto, son elementos, 3 o 4 elementos de la naturaleza, pero van en búsqueda de la humanidad.
Bien, ¿no? ¿no? Entonces, en realidad, creo que el arte de la poesía es esa imperiosa búsqueda del ser del hombre en su esencia, en su ¿Usted cree que de esencia. repente, en este caso, cada obra que usted escribe, de repente, usted cree que busca la verdad de repente, que uno puede creer la verdad, o en este caso, puede uno definir de repente o encontrar la verdad que uno busca de repente, ¿no? No, yo creo que la verdad lo podemos ubicar por el lado de la Biblia, tal vez. En el caso de la poesía, esa verdad puede ser fantaseada, puede ser una aparente mentira. En realidad, el mundo del arte es múltiple, es heterogéneo. No se sabe exactamente si esa es la verdad absoluta. Pero al menos alcanza usted un poco, de repente, llegando un poco a la verdad, de repente, según su vivencia, según lo que usted ha visto o lo que ve día a día también. Para mí la verdad sería, digamos, acceder a que el poema sea cada vez mejor. O sea, sería mi verdad como artista. O sea, que uno en este caso lea y en este caso se nutra y pueda ser mejor como Yo persona. creo que la función de todo artista es cada día ser mejor. Si eres poeta, cada día ser mejor poeta, dar los mejores poemas. Ten en cuenta que a veces uno puede escribir mucho, pero queda en el tiempo 2 o 3 poemas nada más. O Claro. hasta con un poema te pueden recordar. Así Entonces, es. Y en este caso, el libro justamente que está teniendo imágenes que tiene una foto bastante también sombría, ¿no? Un poco también, tiene un nombre bastante, se puede sugerente. decir, sugerente, o el nombre que tiene alemán, ¿qué es? El idioma. No, justo estábamos hablando de Vallejo, ¿Ya? es un verso de Vallejo o de un Mocneur, Ah, ya. pero leído al revés es estruendo mudo. Al revés está. Estruendo Usted mudo, lo creó, no. claro, es en realidad, no solamente es un homenaje a Vallejo, es un homenaje también a él, Sí. a la vanguardia, esa vanguardia que hablábamos al inicio, pero con esa palabra me permite jugar con el lenguaje. Ahí el protagonista es la palabra. Es la palabra, digamos, variopinta, Claro. eh, no monocorre, sino heteróclita, que estalla. En realidad es una búsqueda, ¿no? Es una búsqueda, a pesar de los desencuentros, de los vacíos que pueden haber, digamos, en esa mirada existencial, pero sobre todo es, digamos, acceder a más allá, incluso saltar esos abismos de la propia palabra. Todos los libros que usted escribe, normalmente casi todos están también enfocados también, en este caso, dedicados también a Vallejo también. Usted siente bastante cariño más que todo por Vallejo como poeta. Indudablemente, pero te diré también, por ejemplo, a José María Eguren, También, ¿no? un gran admirador de sus libros, de su obra Rondinela, Simbólica, Martín Adán, el gran poeta de Travesía de Estramares, o un poco más acá, ¿no? Este poeta de los años 50, Carlos Germán Belli, Javier Sologuren. Son poetas que han dejado, digamos, una particular forma de ver el mundo a través de su poesía, ¿no? Y ese libro justamente que también dice el tiempo, que es lo principal, ¿no? Tiempo tatuado en la piel. Está todo en la piel, este también más actual, ya por lo que se ve en la foto, ¿no? ¿No? Ese es de qué año, No, 15, ¿no? en realidad ese libro es un compendio, ese libro es un compendio de todos mis libros anteriores a La colina interior. Haz un convenio de todo, ya lo que Todos los pero desde el primer libro, desde el año 94 hasta el año 2014 que escribí, eh, pertenecen a esa etapa antes de este libro, de La colina o sea, interior. justamente por eso el nombre, ¿no? Tiempo todo en la piel, o sea, son todo lo que usted ha podido vivir a través de los años ya, ¿no? De repente de adolescentes, ¿no? De niños, ¿no? Claro. Hasta hoy, ¿no? Un tiempo como especie de calcomanía, pegada, Claro. ¿no? Pegada ahí en la piel, en el alma. Entonces, es un libro que tiene a la vez como 6 o 7 libros. También, tiene siete libros son. Sí, claro, yo he tenido, o sea, antes de La colina interior he publicado como 5 libros, Ya. ¿no? Entonces, ahí están, Están digamos, todos, ¿no? Está recopilado ya. recopilado, es un compendio, digamos. No es una antología, sino es un compendio. Claro. Qué bien, ¿eh? Pues puede de repente alguna de estas poesías, en este caso la que usted quizás, no está acá Chimbote, acá también es, ¿no? Chimbote, otra poesía que usted de repente considera, de repente que usted siempre al público, Acá, a los estudiantes, un poquito ya que estábamos aquí tomando café, ¿no? Vamos a... una mesa. Sí, quiero leer algo que tenga que ver justamente con el programa. Ah, ya, a ver, excelente. Tomando Vamos café. a ver una poesía de nuestro amigo Antonio. Una mesa, dicen. Una mesa simplemente, y sobre ella una flor ordinaria, una taza llena
de luna llena, una taza sola, fervorosa, humeante de café, bellamente solitaria, en su luz difusa y breve, como crepitan los anhelos, los recuerdos, en ella a borbotones se justifican la chimenea, un fulgor en el diván olvidado y esa flor taciturna, hoy encendida sobre la oscura mesa. Cuántos momentos inolvidables de frenesí y candor me evoca esta humilde taza, cuánta humanidad errante se va con el humo enamorado del meditabundo café. Excelente, amigo Antonio. En este caso, usted lo compone ya más inspirado, de repente ya con un poco más ya descansado, centrado también ya en la poesía también de la poesía antigua, donde uno conversaba, de repente con un café o una tertulia también de escritores, ¿no? Las tertulias, ¿no? Las bohemias. Indudablemente antes era pues clásico, ¿no? Unas tertulias de horas, ¿no? café. Recuerda, por ejemplo, también la bohemia de Trujillo, ¿no? Donde estaban poetas de los años 20, 30. Ahora, por supuesto, hay también esa bohemia, aunque en algunos casos la bohemia también ha devenido, ha sido un poco, no, Se van por otro lado, señor. se van por otro lado. Pero se puede regresar en este caso usted como también poeta también de esta generación también nueva de jóvenes que están escribiendo en este caso, porque en este caso para escribir no hay edad, ¿no? Uno puede escribir joven, adulto. ¿Usted considera que se puede regresar a esas tertulias como antes? Claro. ¿No? En los colegios, en la calle, ¿no? En los bares. Claro que sí, en realidad se hace en todos lados, pero una conversación de temas importantes de la poesía, la cultura, el arte, ¿no? Eso es importante porque siempre es hablar sobre lo que uno ama, lo que uno siente. Claro, amigo Antonio. Entonces tiene el libro justamente para todos los que te quieren llamar, también están los teléfonos también en pantalla, para que puedan también, de repente para los libros, justamente de repente contactarte contigo directamente, al WhatsApp o al llamadas, para que también puedan también ubicar y tener todos estos libros también, o de repente para cualquier taller, de repente, ¿no? Cualquier de repente tema también de enseñanza, puedes tenerlo como usted también para colegios, cualquier entidad, ¿no? De repente para el Estado, para la municipalidad, cualquier lugar. Claro que sí, te agradezco. Ahí en pantalla está mi número, el 960-844-715. Sí, yo en realidad soy un escritor que me gusta mucho enseñar, me gusta ser preceptor, maestro, aquellos chicos que de repente les gusta la declamación, la poesía, el ensayo, en realidad. Entonces, ahí estamos para alentar, dar fe, digamos, del arte tanto de los niños como de los jóvenes. Y en este caso un mensaje final para todos los jóvenes o padres también que están viendo, para que puedan también ayudar también en este caso para que la cultura siga también mejorando, avanzando y la identidad no se pierda, ¿no? En el Callao. Claro que sí. En realidad a todos los padres les pido que ayuden, que difundan a través de sus hijos la lectura. La lectura en los colegios es fundamental. La lectura es, digamos, los deja o los saca, digamos, de esa camisa de fuerza que muchas veces uno siempre tiene, especie de ignorancia permanente. La lectura los hace libres, puedan, digamos, desarrollarse en su vida con libertad, con seguridad. Yo creo que la lectura, los libros, el arte, emocionalmente van a ser mucho más desarrollado al ser humano. En este caso, al joven, al artista, quien sea, aquí en el Callao o en cualquier lugar. Excelente, amigo Antonio, te agradezco por estar con nosotros nuevamente y estaremos con ustedes en otra oportunidad para que nos cuente más sobre sus proyectos también artísticos y también culturales que hay en Ventanilla, en el Callao y en todos los colegios también de la región. Así que, amigo, te agradezco por estar con nosotros y también para todos los amigos que quieran también escribir o quieran también ser parte también de la historia del Callao, pueden también escribir al amigo Antonio Sarmiento para que les enseñe y también le puedas también dar sus libros y ustedes pueden también culturizarse a través de la historia del Callao. Muchas gracias, Antonio. Y estaremos contigo. Excelente. Muchas gracias. Bien, amigos, gracias por estar con nosotros en tu programa, como todos los días. Comparte también para que también puedan todos ver también este programa, esta entrevista con nuestro amigo Antonio, y para que puedan también ustedes ser parte y conocer la historia de nuestro Callao y también del país. Bien, amigos, nos vemos mañana con más entrevista, comparte entrevista y también regresamos con más información para todos ustedes. Que tengan todos buenas tardes. Muchas gracias. Chao. ¿Trabajas y crees que no puedes estudiar? Yo también pensaba lo mismo.
Mi trabajo me exige tiempo, pero también quiero crecer. Por eso elegí SUBE, pensado en personas que trabajan con horarios flexibles y modalidad semipresencial. Aquí no empiezas desde cero. Tu experiencia laboral también cuenta. Estudia en el programa SUBE de la UCB Callao y busca el ascenso que te mereces.